bueno, que es interesante, pues eso, porque tiene su distinta evolución, pero luego tienen muchas cosas en común. Las espadas son parecidas, en cierto modo. Lógicamente nosotros usamos dos filos y la guarda es un poco diferente y tal, pero eso de ver que ellos tienen técnicas que han conservado en determinadas catas y como la que pusimos la última vez, que Ujú. ves que hay un manual de Fiore y está haciendo prácticamente lo mismo y tal, joder, pues a mí me mola un montón. Es verdad que luego está la explicación práctica de sí, el cuerpo humano es el que es y el filo de la hoja es el que es y entonces tiene que ser parecido. Pero ponle un poco de emoción, ¿no? Pero ver la parte empírica de decir, sí, esa es la teoría, pero es que lo estoy viendo porque lo están haciendo, pues Sí. Muy guay. no. También soléis hacer cursos de iniciación en vuestra sala. ¿Cómo los organizáis un poco? ¿Y notáis que la gente se queda gracias a hacer esos cursos más que a lo mejor algún otro método que igual la gente se pierde un poco más? Porque claro, al ya haber ido allí, pues a lo mejor sí que... Claro, bueno, eso es una de las cosas que estuvimos dando vueltas ahí antes de abrir, de cómo hacer el tema de las iniciaciones. También porque habíamos tenido experiencias en diversos métodos y veíamos, en muchas cosas, veíamos cosas que no nos convencían. Y al final lo que hemos estado haciendo, estamos por hacer que fuese una incorporación estructurada. No queríamos que si un día uno viene a preguntar se metiese a la clase y ya está, porque eso supone un poco de caos. Pero Ujú, tampoco queríamos que fuese excesiva la espera en el sentido de que alguien venga y le diga, ah, muy bien, pues en septiembre empezamos un nuevo curso. Vuelve si has sobrevivido hasta septiembre. Y entonces hay gente que se aburre, ¿no? Entonces, ujú, nuestro interés principal también en los primeros tiempos, cuando abrimos, pues bueno, Madrid es muy grande, tiene un potencial de público enorme, pero también es carete. Entonces, la supervivencia de la sala con el local propio y tal, necesitábamos crecer, ¿no? ujú, Y estuvimos ahí dándole vueltas a que la gente que estuviese interesada tuviese una atención relativamente pronta, pero que fuesen cursos que de verdad aportasen tal, y al final lo que hemos hecho son, cada mes empezamos un nuevo curso de iniciación. ujú, Entonces, dura 4 semanas, damos clase los viernes de iniciación, y así, el que pregunta, pues bueno, como mucho tiene que esperarse ese mes y puede animarse ya cuando empiece el siguiente. De hecho, hay gente que pregunta y, oye, a mí me interesa la ropera y la ropera no toca al curso siguiente. Le decimos, bueno, ¿y por qué no pruebas de todas ujú. formas el otro arma, tal? Y hacemos ofertas para que hagan cosas combinadas, tal, bueno, cosas así llamativas, ¿no? El caso es que hemos estructurado los cursos en 4 clases y estuvimos preparando también un temario de forma que contemos un poco todo, que tengan una presentación de lo que es la escuela, la filosofía, esto es un arte marcial, buscamos la supervivencia en un duelo, etcétera. Una pequeña introducción de cómo son las espadas, desde el primer contacto, que bueno, hemos visto películas, pero en principio nadie tiene por qué saber agarrar una espada, ¿no? Pueden Ujú. apretarla ahí Sí. hasta que le salga zumo a la empuñadura, porque así la tiene Conan agarrada en su cómic, ¿no? Que yo soy el primero que veía eso, pero bueno. Entonces, desde cómo se agarra la espada, ahora cómo colocas el cuerpo, cómo te mueves, ataques, defensas, tal, y así. Es una introducción que da un barrido un poco general, que empieza a sonar terminología, que vean un poquito de todo. Lógicamente, ver un poquito de todo sin saber hacer las cosas, porque bueno, da para hacer unas pequeñas prácticas de ejercicios cada día, para que sean dinámicas las clases y tal. Ujú. Pero lógicamente uno luego sale ahí al ruedo y dice, ¿qué era lo que me estabas contando? Pero bueno, y entonces eso le permite, al que quiere probar, le permite tener una prueba que es más o menos completa y consistente para decir, ah, bueno, pues mira, yo he querido hacer un regalo a mi hermano que es un animoso de las espadas y nunca se ha atrevido porque es un vago, tal, entonces le regalo esto. Es algo concreto, puede Ujú. ver unas nociones de manejo, servirle bueno, y servirle para decidir. Y el que quiere continuar, pues después de esa pequeña introducción ya se mete a las clases. Lo que hacemos es alternar. Un mes damos espada larga y al mes siguiente damos ropera. Y la estructura es muy similar, cada uno con su teoría correspondiente, pero bueno, la estructura es muy similar, esa progresión desde aquí, esta es la escuela y así se coge la espada hasta terminar con movimientos un poquito más elaborados, encadenando ejercicios y un poquito de cuerpo a cuerpo, que le da vidilla al asunto y todo esto. Muy bueno.
¿Cuáles son vuestras, bueno, ya estabas hablando de la ropera y de la espada larga, pero ¿cuáles son vuestras armas principales de estudio y resumiendo, qué tratados seguís principalmente en cada una? He preparado un pergamino, ¿no? Bueno, las armas principales son la espada ropera y la espada larga, ¿no? Pero intentamos darle un poquito a todo. Entonces, sí que los cursos de iniciación los tenemos estructurados hacia la espada ropera y la larga, que además son las que más clases tienen. Cada una tiene un par de clases por semana. Y luego, con el tiempo que podemos, pues damos también vamos rotando y tal, y damos también con cierta asiduidad ropera con daga, espada con broquel y sable pesado de principios del 19. Ujú. Y bueno, lo que seguimos, pues la ropera seguimos la destreza, nosotros venimos de la EA y hemos crecido y practicado ahí y bueno, no seguimos un tratado concreto puntual o un maestro concreto puntual, sino que bueno, seguimos estas nociones generales y cogemos un poco de aquí y de allá e intentamos estructurar con ello. La espada larga, pues en principio nuestra guía es el Kunst des Fechtens, es la tradición de Lichtenauer alemana, pero todos conocemos que eso es un poco como... Yo siempre pongo el ejemplo de Parque Jurásico cuando sacan el ADN de dinosaurio. Tú coges el tratado alemán y dices, jo, está guay, pero es oscurantista y está lleno de huecos. Tengo esta foto por aquí, este verso por allá. ¿Y qué pasa entre medias? Pues el ADN de dinosaurio está lleno de huecos. Esos huecos los utilizamos con nuestro ADN de rana, que es la destreza. Entonces, la destreza tiene su parte de aplicación concreta ropera, pero bueno, tiene su parte de análisis de desplazamientos, de gestión del espacio y demás. E intentamos con ambas ir compaginando. Entendiendo sobre todo que la destreza es una herramienta para ayudarnos a estructurar mentalmente y a qué debemos buscar, porque, bueno, ahí hay un debate, ¿no? Especialmente aquí en España que la destreza es muy nuestra, ¿no? Pues si la destreza es todo, o la destreza tiene sus huequitos, ¿no? Yo creo que la destreza es un sistema muy, muy potente y desde luego para nosotros, que además que tenemos la facilidad del idioma, pues es lo mejor, pero no estoy de acuerdo con la aplicación, digamos, omnipotente de la destreza, porque en el momento que empiezas a particularizar se focaliza hacia las armas que esa gente usaba. De hecho, cada escritor, pues cada maestro tiene su tiempo y no es lo mismo alguien que tuviese sus espadas de finales del 16 con esa hoja que se te puede llevar un brazo y cuidadito con el ángulo recto, porque el ángulo recto tiene que ser puesto en el momento adecuado y no puedes aguantar ahí con la mano estirada, a alguien que se acerca ya a finales del 17 y la hoja es de otra tipología porque sus circunstancias son diferentes y entonces juega de otra forma y demás. Pues no digamos ya cuando haces el cambio de armas. Total, que bueno, yo intento eso, creo que es un buen referente cómo la destreza ha conseguido estructurar y aplicar para el juego de esas armas de una mano. Y cuando metes el juego de armas de dos manos y con un componente de inercia tan importante como la espada larga y tal, pues tenemos que empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Teniendo ese referente de la destreza, que es lo que queremos buscar. Queremos una cosa tan estructurada y que comprenda en profundidad las armas como ella, pues cogemos esas cosas alemanas, cogemos lo del día a día, vamos encajando y ahí estamos en ello. Esto era solo de ropera y es larga. Luego viene la espada de broquel, que bueno, tiene más de lo mismo. Realmente la espada de broquel es un pequeño batiburrillo, ¿no? De nuestra experiencia particular de todos estos años, tal, y luego eso está un poco a caballo entre las dos, ¿no? Tiene los dos filos y la inercia, la capacidad de corte de la larga, puedes utilizar el sistema de guardias y demás, tienes los conceptos de control de la hoja y de los medios de que puedes emplear la destreza. Es verdad que está ahí el I-33 siempre como referencia, pero bueno, pues hay gente que lo estudia mucho más. Nosotros, el I-33 es todavía muy oscuro para nosotros, hay que ser honestos. Entonces, bueno, al final es un pequeño batiburrillo. Ropera y daga. La ropera y daga, básicamente la teoría que seguimos es la de la ropera y ya está. Es la destreza
como tal, y bueno, ahí hay referencias puntuales a juegos de daga, de cómo debe acompañarse, cómo confrontar a determinados tiradores, las tretas de la vulgar, que cuando estás ahí con el juego de las dos armas, pues también entran de vez en cuando y las puedes hacer con corrección y seguridad, todo este rollo. Y el sable de las clases de sable se encarga Juan Carlos y bueno, es un poco lo que realmente de todos estos pequeños batiburrillos es un poco lo que es más fiel a un único tratado y él estuvo estudiando junto con Luis Pérez de Entrejantos, pues estuvieron una temporada larga estudiando a Simón de Frías, ahí con sables pesadotes y tal, y es el que lleva las clases y es ese autor el que seguimos en nuestras historias sablísticas. Uf. Bien, bien. He intentado hablar rápido, ¿eh? Sí, sí, bien explicado, bien resumido, pero um, en tu caso, cuando como instructor estás dando clase o te toca dar clase, ¿cómo la estructuras? ¿Le dais cierta importancia al entreno físico o os centráis más en la parte técnica en sí misma? ¿Cómo lo hacéis más o menos? Bueno, hay cada uno de nosotros, aunque seguimos una rama común, pues cada profesor tiene un poco su estilillo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, Juan Carlos es más técnico, le gusta mucho ir a la pulcritud del contacto de hoja y demás. Rorro es más físico y es más peleador. Yo creo que quiero pensar que tengo un perfecto equilibrio entre ambos. Bueno, yo aprendí con ellos, entonces sí que el que yo haya podido mejorar y tal, pues se lo debo en gran parte precisamente a lo que cada uno ha aportado en su especialidad, ¿no? Pero yo creo que la biomecánica y la técnica pues es muy importante. Realmente, obviamente el físico está ahí, pero para una esgrima conservadora de supervivencia, realmente si tú sabes posicionarte y cerrar y tal, no deberías caer en la explosividad, que no quiere decir que no puedas tener intensidad y jugar con la inercia y la presión del peso del cuerpo detrás del arma y todo esto. Y la estructura de las clases pues va un poco en la línea de lo que decía antes con la gracieta del ADN de rana y tal. Yo sobre todo de donde venimos, por lo menos en nuestro entorno AEA y demás, y cómo habíamos nosotros crecido, la destreza uno tiene mucha seguridad de saber que está haciendo lo correcto y está estructurando las cosas bien. Y no creo que haya mucha gente por ahí internacional pueda darnos lecciones de destreza. Pero con la espada larga tenemos un vacío muy grande y no tenemos en absoluto la seguridad de comprensión de manejo del arma que tenemos con la otra. Entonces, mi esfuerzo principal, aparte de plagiar a todo el que sea productivo, lógicamente, es intentar buscar esa estructuración, o sea, intentar tener de verdad esa comprensión del arma y tener en cuenta que estamos con cada maniobra, analizar las circunstancias de la situación, qué opciones tiene el rival, qué opciones tengo yo, qué estoy cerrando qué líneas estoy cerrando y qué líneas estoy abriendo, cómo está el juego del componente de la inercia y la fuerza con estas espadas, que las defensas en función de la energía que te venga no pueden ser las mismas, entonces mi idea es eso, estructurar, saber cómo actuar en cada medio que es preferente y tal, y si conseguimos una estructura así, pues creo que habrá mucho camino andado y será muy guay. Ahora mismo estáis dando, bueno, o estabais dando, os planteáis dar clase a menores de edad o a partir de qué edad puede haber Sí, gente en vuestra eso. sala. Nosotros, es otra de las cosas que estuvimos ahí dándole vueltas tal y al final, en principio, ahora, y cuando digo ahora es sniff en el pasado, cuando había salas abiertas, pero no tenemos clases para menores de edad.